México, lo hemos visto a lo largo y ancho de todo mi canal. Es un sitio muy turbio y hemos abordado cómo situaciones deleznables se han dado en distintas instituciones, ya sea públicas y privadas. Y hoy toca abordar a la organización religiosa más importante en el país, y me refiero a la Iglesia Católica, aquella que cuenta con millones de fieles alrededor de todo el territorio mexicano y que es vista por varios como una de las más respetables dentro de la República. Pero basta con escarbar un poco para darnos cuenta de casos en serio inquietantes que han sucedido dentro de esta iglesia. Casos que francamente pueden asquearnos, así como escandalizarnos. Esto por la crudeza de los mismos. Es así que sin más dilación, pasemos con casos turbios de la Iglesia Católica en México. El Padre Amaro de Oaxaca. Este es uno de los escándalos más sonados en la historia reciente de la Iglesia Católica en México. Este suceso, que recuerda la trama de la película El crimen del Padre Amaro, basada en la novela anónima, involucró a un sacerdote acusado de abuso y corrupción de menores en el estado de Oaxaca, desatando una gran controversia en la opinión pública. El caso salió a la luz en 2016, cuando varias jóvenes denunciaron a un sacerdote de la región por abuso y manipulación. De acuerdo con los testimonios, el sacerdote en cuestión había aprovechado su posición de poder y la confianza de la comunidad para establecer relaciones indebidas con jóvenes feligreses, muchas de ellas sin que rebasaran los 18. Se descubrió que varias de las víctimas fueron coaccionadas con promesas de apoyo económico y amenazas para que no revelaran los abusos. La persona en cuestión se trataba del párroco Carlos Franco Pérez Méndez, a quien abuchearon tras hacerse público el escándalo. Las investigaciones iniciales estuvieron plagadas de irregularidades. Diversos sectores denunciaron que la diócesis local y algunas autoridades intentaron minimizar el impacto del caso, protegiendo al sacerdote acusado, en lugar de garantizar justicia para las víctimas. Durante mucho tiempo, las denuncias fueron ignoradas o desacreditadas, y el religioso continuó ejerciendo sus funciones sin repercusiones inmediatas. Uno de los aspectos más alarmantes del caso fue la forma en que la comunidad reaccionó. Mientras algunos grupos exigían justicia y la intervención de las autoridades civiles, otros defendían al sacerdote, argumentando que se trataba de una conspiración en su contra. Este patrón de protección a líderes religiosos, acusados de todo tipo de crímenes, ha sido recurrente en México y en otras partes del mundo, lo que ha dificultado que se rindan cuentas de estos delitos dentro de la Iglesia Católica. Después de una creciente presión mediática y social, el caso comenzó a recibir mayor atención de las autoridades. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos feministas se sumaron a la exigencia de justicia, logrando que el caso llegara a los tribunales. Sin embargo, la longitud del proceso y la posible influencia de la Iglesia en las instituciones judiciales ha hecho que los avances sean limitados. El caso del Padre Amaro de Oaxaca ha servido como un reflejo de los múltiples abusos que han sido encubiertos dentro de la Iglesia. Ha evidenciado lo que ocurre por dentro de esta grande religión en el país. A pesar de los esfuerzos de muchas víctimas y activistas, la impunidad sigue siendo el obstáculo en esta clase de casos. La historia del Padre Amaro de Oaxaca es solo uno de los muchos episodios que muestran cómo el poder dentro de las instituciones religiosas sigue siendo una problemática vigente en México y en el mundo. Este sujeto, llamado Carlos Franco, expresó ser inocente de lo que se le acusaba, pero tenía detrás a no solo una persona, sino muchas, quienes contradecían su inocencia en el caso, llamándolo traidor, e incluso y así fue como lo recibieron, de principio a fin, en la rueda de prensa en la que asistió, un individuo que lo acusaba, el cual sufrió un crimen por parte de esta persona. Expresó que cuando el padre se sobrepasó con él, ocurrió en el mes de marzo, durante la celebración del Viernes Santo en la Catedral de Oaxaca. En este caso en particular, no se trata de una fémina, sino de un hombre que asegura a pies juntillas que el párroco se sobrepasó con él. Fue después de unos meses, para ser exacto, el 15 de julio del 2016, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigación ejecutaron la orden de aprehensión en su contra y fue ingresado
al Centro de Internamiento Estatal número 6 del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, la Sierra Sur. Esto por el delito de bioequiparada. Los hechos presuntamente habrían ocurrido en el cuarto de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en el corazón del centro histórico de la capital oaxaqueña, informó la Fiscalía General del Estado, tratándose de otro delito. Lamentablemente esta historia no tiene un final feliz para quienes se cree fueron las víctimas de este tipo, ya que no mucho tiempo después se liberó a la persona. El sacerdote, recién liberado, dijo que guardaría en el secreto de su ministerio la infamia cometida contra su persona. Destacó que ha perdonado sinceramente a personas y personajes quienes dieron por cierto hechos que nunca sucedieron, afectando su nombre, su familia, a la feligresía, al ministerio, al arzobispo y a la arquidiócesis de Antequera, Oaxaca. Esto pese a que no respetaron sus derechos humanos, así como del escrutinio público y el linchamiento a través de los medios de comunicación. Él decía perdonar a todas estas personas. Quien fue víctima de este párroco expresó que esta no ha sido ni la primera ni la última vez, que es de su conocimiento que han ocurrido muchas veces este tipo de actos con otras personas, pero por miedo callaban todo lo que el párroco hacía. La víctima ingresó a trabajar en la catedral en 2015. Fue contratado por Pérez Franco, su mismo abusador, pero dejó el cargo por consecuencia del presunto ataque. Como lo puedes ver en las imágenes, se trata solamente de un joven, alguien que sin problemas puede ir en una preparatoria, algo que vuelve turbio este caso todavía más. En verdad sorprende que este sujeto, el que nombran como el Padre Amaro de Oaxaca, quedó impune de un delito tan grave, y sobre todo se cuestiona mucho cómo es que la misma ley dejó en libertad a este presunto agresor, algo que se suma al lado turbio y oscuro de la Iglesia Católica Mexicana. Macías Maciel. El caso de Macías Maciel y los Legionarios de Cristo es uno de los más escandalosos de abuso y corrupción dentro de la Iglesia Católica en México. Si crees que el anterior caso que escuchaste es turbio, es porque no has visto el presente puesto. Maciel, nacido en 1920 en Cotija, Michoacán, fundó la Congregación de los Legionarios de Cristo en 1941. A lo largo de las décadas construyó un imperio de poder e influencia dentro de la Iglesia, obteniendo el respaldo de figuras clave en el Vaticano y acumulando una fortuna millonaria. A pesar de su éxito público, Maciel fue acusado de abuso íntimo por numerosos ex-seminaristas desde los años 50. Estos, sin embargo, fueron encubiertos sistemáticamente por la jerarquía eclesiástica, lo que permitió que continuaran durante décadas. En muchos casos, las víctimas fueron silenciadas con amenazas o con compensaciones económicas, además de las extralimitaciones carnales, si les podemos decir así. Se descubrió que Maciel tenía varias identidades secretas y llevó una doble vida, teniendo hijos con diferentes mujeres. Las denuncias en contra de Maciel comenzaron a ganar notoriedad en la década de los 90, cuando un grupo de exlegionarios expuso públicamente todo lo que habían sufrido por parte de Maciel. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el Vaticano, bajo el papado de Juan Pablo II, evitó tomar medidas en su contra, ya que Maciel era visto como un importante recaudador de fondos, así como un líder bastante carismático. No fue hasta la llegada del Papa Benedicto XVI que se inició una investigación formal. En 2006, el Vaticano finalmente obligó a Maciel a retirarse del ministerio público y llevar una vida de penitencia y oración. No se le sometió a un juicio canónico, ni se le impusieron castigos severos, lo que generó indignación entre sus víctimas. Maciel falleció en 2008 sin enfrentar la justicia ni pedir perdón por sus crímenes. El escándalo de Marcial Maciel tuvo un impacto devastador en la credibilidad de la Iglesia Católica y de los Legionarios de Cristo. En 2010, tras nuevas investigaciones, el Vaticano admitió oficialmente los abusos cometidos por Maciel y reconoció la complicidad de la congregación en su encubrimiento. Como consecuencia, se implementaron reformas dentro de la organización, pero muchos críticos consideraron que las medidas fueron insuficientes y que la congregación sigue operando bajo una estructura de secretismo y poder.
Lo que se hizo alrededor de este sacerdote después de su fallecimiento fue más que un descaro. Fue como si se rieran en la cara de las víctimas del sacerdote, el cual no obtuvo un castigo en vida y que en sumo descaro, solo después de su fallecimiento, se dijo que Maciel sí que llevaba a cabo actividades cuestionables y sobre todo ilegales. Y es que si queremos poner cifras, la cosa se pone escalofriante. Y es que se habla que Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo admitió 175 casos de extralimitación íntima de 33 sacerdotes, incluidos a Maciel, y de esos 175 casos, 60 fueron de Maciel. Y es que la organización indicaba que desde su fundación en 1941 hasta el año del 2019, hubo en total 175 pequeños, los cuales fueron víctimas del peor crimen que se puede cometer contra estas personitas. Y esto fue cometido por 33 sacerdotes, incluidos a Maciel. La gran mayoría admitieron que tenían entre 11 y 16. Otros 90 alumnos fueron propasados por 54 seminaristas, de los cuales 46 no llegaron a ordenarse como sacerdotes. ¿Y recuerdas lo que te dije hace tan solo unos segundos? Que fueron 175 casos. Y es que estos son acusaciones sustanciadas, es decir, casos en los que no queda ninguna duda de que ocurrieron. Pero hay algunos más de los cuales no hay pruebas, pero hay acusaciones. Y lo peor del caso es que esto se convirtió en una especie de fenómeno de cadena de abuso, pues una víctima de un legionario, con el pasar de los años, se convertía a su vez en alguien que perpetraba esta clase de aberrantes actos también, repitiendo sobre otros lo que él mismo padeció. De los 33 sacerdotes responsabilizados, 6 fallecieron, 8 dejaron el sacerdocio, 1 dejó la congregación y los otros 18 se mantienen en el grupo. El número de estos sujetos, los cuales perpetraron actos horribles, representa el 2,44% de los 1.353 religiosos ordenados en 78 años por parte de los legionarios. Y es que de los 33 sacerdotes responsabilizados, 14 habían sido víctimas al interior de los Legionarios de Cristo. Además del padre Marcial Maciel y sus 60 víctimas, el documento de donde se extrae toda esta información detalla el tipo de responsabilidad sin identificar a los culpables, y lo hace de la siguiente manera: 11 se propasaron con entre 2 y 5 víctimas, 5 lo hicieron con entre 6 y 10, un solo sacerdote con 13 diferentes, 9 lo hicieron repetidamente de una única víctima, 4 lo hicieron en una sola ocasión y 2 lo hicieron por vía virtual. A pesar de todo esto, solo ha habido un condenado. Y es que de los 33, 6 fallecieron sin ser juzgados. 1 está siendo juzgado actualmente y solo 1 ha sido condenado. Los demás hasta ahora no han sido procesados por diversos motivos, como la situación legal en los diversos países o los plazos de prescripción, es decir, la cantidad de años que ha pasado desde que se cometió el delito hasta que ya no se le puede juzgar, porque ha pasado cierto lapso de tiempo en donde ya no se puede juzgar el delito. Y en el seno de la justicia de la Iglesia, 5 fallecieron sin ser juzgados, 15 fueron sancionados, 6 están en curso de ser juzgados y 3 están en investigación previa con restricciones cautelares. 1 recibió la dispensa del ministerio sin juicio y 3 fueron denunciados cuando ya habían abandonado la congregación. A pesar de los intentos por limpiar la imagen de los Legionarios de Cristo, el legado de Maciel sigue siendo una mancha imborrable en la historia de la Iglesia en México y en el mundo. Actos lastimosamente demostrados como verídicos solo después del fallecimiento de Maciel, como si alguien lo estuviera cuidando mucho en vida. Este caso en particular, sin duda, nos quita la fe en la Iglesia. Dime tú qué piensas acerca del mismo en los comentarios. El caso de las monjas esclavas. En 2015, un escándalo sacudió a la Iglesia Católica en México, cuando se descubrió que varias monjas vivían en condiciones de esclavitud dentro de un convento en San Luis Potosí.
El caso que involucraba a la Congregación de las Hermanas Mínimas de la Purísima Concepción fue revelado por una denuncia anónima que alertó sobre las extralimitaciones y la explotación a la que estaban siendo sometidas las religiosas. Las monjas vivían en condiciones de aislamiento, siendo obligadas a trabajar sin descanso en tareas domésticas y sin recibir ningún tipo de compensación económica o descanso adecuado. La congregación, que tiene varios conventos en México, había mantenido a las religiosas en condiciones extremas, sin acceso a medios de comunicación, sin visitas externas y con una estricta vigilancia sobre sus actividades diarias. A menudo, las monjas eran sometidas a castigos físicos y psicológicos si no cumplían con los estrictos requisitos impuestos por sus superiores. El descubrimiento fue realizado gracias a la intervención de una de las monjas, quien logró contactar a un grupo de derechos humanos. En su testimonio, la religiosa explicó cómo el convento operaba como una especie de comunidad cerrada, donde las monjas no tenían acceso a una vida fuera de las paredes del convento y sus libertades eran severamente restringidas. Además, se alegó que las monjas no recibían atención médica adecuada, lo que agravaba aún más sus condiciones de vida. El escándalo tomó relevancia a nivel nacional e internacional y las autoridades comenzaron una investigación. La Procuraduría General de la República, PGR, y la Secretaría de Gobernación de México se involucraron en el caso, realizando inspecciones en los conventos de la congregación. Aunque la Iglesia Católica inicialmente trató de minimizar el escándalo, con el tiempo se vieron obligados a admitir la gravedad de los hechos y comenzaron a tomar medidas, aunque no se produjo una respuesta inmediata ni contundente. A pesar de la visibilidad mediática del caso, no hubo un proceso judicial significativo contra los responsables, lo que dejó muchas dudas sobre si la Iglesia había hecho lo suficiente para castigar a quienes permitieron que la esclavitud, así como los abusos, ocurrieran durante tanto tiempo. Quiero abrirme un poco a la opinión en relación a este y todos los casos que hemos abordado, y es que me es completamente imposible creer que la mayoría de puestos tengan un mismo horrible final. No hay una justicia divina. Son muy pocos los casos en los que podemos ver realmente que se llevó a cabo una sentencia y se dictamine un castigo a sacerdotes que hacen cosas atroces, no solo con sus feligreses de todas las edades, sino que también con sus colegas. Muchas veces hemos visto finales que alegran el alma, justicia que se lleva a monstruos indeseables, pero en este caso no existe, y es algo que me causa mucha repulsión, y sobre todo me hace pensar, ¿esta clase de cosas estarán pasando en este mismo instante? No lo sé. Ahora sin más, pasemos con el siguiente puesto del día de hoy. Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. La ultimación del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrida el 24 de mayo del 93 en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, es uno de los crímenes más polémicos y enigmáticos de la historia moderna del catolicismo en México. Aunque la versión oficial señaló que el cardenal fue víctima de un fuego cruzado entre los grupos del crimen, muchas dudas y teorías han surgido en torno a su fallecimiento, apuntando a una conspiración que involucra a altos mandos del gobierno y la Iglesia. En los años previos a su fallecimiento, Posadas Ocampo había denunciado la infiltración del crimen en las estructuras del poder en México, más específicamente del narcotráfico, esto en las estructuras de poder de México. Se dice que poseía información clave sobre la corrupción gubernamental y el papel de la Iglesia en ese entramado. A pocos días de su final, el cardenal había solicitado una reunión con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari para hablar sobre el avance del crimen organizado en el país. El 24 de mayo del 93, Posadas Ocampo llegó al aeropuerto de Guadalajara para recibir al entonces nuncio apostólico, Girolamo Prigion. Mientras el cardenal estaba en su auto, recibió plomo de todos lados. La versión oficial de la Procuraduría General de la República indicó que esto fue un error, producto de una confusión de uno de los sicarios de los grupos criminales de Tijuana y Sinaloa, quienes supuestamente creyeron que el auto del cardenal transportaba a Joaquín Guzmán. Sin embargo, varias pruebas han desmentido esta hipótesis.
El cardenal recibió 14 a quemarropa, lo que sugiere un ataque directo y no un fuego cruzado accidental. Testigos indicaron que los agresores dijeron que iban directamente a ese auto, al auto de Posadas, y algunas versiones afirman que Ocampo tenía información sobre la relación entre altos funcionarios del gobierno y el crimen. Existen diferentes teorías sobre el final del cardenal. Una de ellas señala que altos mandos del gobierno de Salinas de Gortari estuvieron involucrados, ya que el cardenal podía ser un obstáculo para sus intereses. Y es que recordemos que en esos tiempos, en los 90s y sobre todo en el mandato de Gortari, se dieron muchas ultimaciones muy parecidas, como con Colosio, así como con el cuñado de los Salinas de Gortari, Francisco Ruiz Massieu, el cual tuvo un final muy parecido al del cardenal. Otra teoría sugiere que el crimen lo quería silenciar debido a su influencia y denuncias sobre la corrupción. También se ha especulado que el Vaticano estaba al tanto de las amenazas contra el cardenal, pero no intervino ni hizo nada para protegerlo. Después del siniestro, el caso fue tratado con opacidad por las autoridades mexicanas. Hasta la fecha, no hay una investigación concluyente y las pruebas parecen indicar que hubo un encubrimiento deliberado. La versión oficial ha sido ampliamente cuestionada por expertos y periodistas de investigación. El final de Juan Jesús Posadas Ocampo sigue siendo un misterio sin resolver, un caso que ilustra la compleja relación entre el poder, la iglesia y el crimen en México. El final del cardenal, el 24 de mayo de 1993, en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, sigue siendo un caso lleno de incógnitas, teorías de conspiración y contradicciones en la versión oficial, aunque el gobierno de México aseguró que se trató de una confusión simplemente. Y es que las investigaciones oficiales nunca esclarecieron por completo lo sucedido, lo que llevó a especulaciones sobre la posible implicación de altos mandos del gobierno, así como de la iglesia misma. Y es que, como lo mencioné anteriormente, un año después de lo pasado con Posadas Ocampo, el candidato presidencial por el PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, fue acabado en Tijuana. Algunas teorías de conspiración sugieren que ambos casos podrían estar relacionados dentro de una purga de figuras que representaban un peligro para ciertos sectores del poder en México. A pesar de las múltiples líneas de investigación, el final del cardenal nunca ha sido esclarecido. En el año 1999, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reabrió el caso para analizar si hubo irregularidades en la investigación original, pero no se llegó a ninguna conclusión definitiva. En 2017, la Arquidiócesis de México declaró que la muerte de Posadas Ocampo fue algo planeado, desmintiendo la versión del fuego cruzado. Hasta el día de hoy, nadie ha sido condenado por el crimen contra el cardenal y el caso sigue sin una resolución clara. La falta de justicia y las inconsistencias en la versión oficial han llevado a que muchas personas sigan considerando que el crimen fue encubierto por el gobierno mismo o que hubo complicidad con los altos mandos de la iglesia, incluso del crimen. El final de Juan Jesús Posadas Ocampo, al igual que muchos casos similares en México, ha nadado en el vasto mar de la impunidad, algo que tristemente reina en México. Siendo algo planeado o no, este queda como uno de los casos más turbios dentro de la Iglesia Católica en México, y que la verdad sigue oculta y es sabida por unos cuantos solamente. Dime, ¿tú qué opinas acerca de este caso? Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Ya hemos visto algunos casos turbios que involucran a la Iglesia Católica en México. Dime, ¿tú conoces algún caso o te ha pasado algo turbio relacionado a la Iglesia? Si es así, no lo dudes y házmelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y sobre todo activar la campanita de notificaciones en donde dice todas para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Sígueme a través de redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.